La trata de personas. Trata de personas, van a ver que incluye varias tareas. El ofrecimiento, generalmente es un ofrecimiento de algún trabajo que no existe, un viaje, etc. La captación, que es cuando ya se atrae a la persona, cuando se la tiene, el traficante la tiene en su poder. El traslado de la persona, que puede ser muchas veces solo es la compra de pasajes para que la persona viaje, otras veces directamente el tratante, el traficante, digamos, se traslada junto con la persona para asegurarse que va a llegar a destino. Y la recepción, que es cuando se recibe a la persona. Muchas veces la persona viaja engañada y en el momento de la recepción es cuando se da cuenta, digamos, de la trampa en la cual ha caído, y ahí generalmente por medio de drogas o por medio de someterla a violaciones, malos tratos, sustraerle la documentación, etcétera, logran retener a la persona. Los fines generalmente siempre son de explotación, puede ser dentro del territorio nacional, como también el tráfico de personas puede ser hacia otros países. La ley 26.842, que es la ley que pena, digamos, la trata de personas en nuestro país, establece que, aunque la persona dé consentimiento, digamos, para ser explotado, para llegar al lugar, para viajar, etc., ese consentimiento, digamos, no elimina la responsabilidad que tienen todos aquellos que participan en este delito. ¿Cuál es el propósito o los propósitos de la trata de personas? Vemos por ahí sobre la izquierda el trabajo forzado. Muchas personas, fundamentalmente en las zonas rurales, son sometidas a trabajos forzados, o también en las ciudades, ¿no? Aquellos que trabajan en talleres clandestinos, etc. Seguimos hacia la derecha, encontramos los niños soldados. Muchas veces también el tráfico de niños se hace para emplearlos como soldados. O también a los niños se los puede emplear en la mendicidad forzada. O sea, los obligan a mendigar y después les sacan el dinero, ¿no es cierto? Es una forma de explotación. También la explotación sexual, que es una de las más comunes, tanto explotación sexual de mujeres como de niños. También el casamiento forzado. Esto parece raro, pero sí, casamiento o algún otro tipo de unión sexual en la cual a la mujer se la somete a servidumbre, ¿no es cierto? O sea, se lleva a la persona, se la traslada y después se la obliga a estar en pareja, digamos, con una persona, y este es un casamiento o una unión forzada. También la venta de niños está dentro de la trata de personas, y finalmente la venta de órganos. Ya muchas veces la trata de personas tiene como finalidad la venta de órganos. O sea, la persona la llevan engañada, la secuestran y le sacan algún órgano para comercializar. ¿En qué lugares puede darse la trata? ¿Dónde puede haber trata encubierta? Bueno, ofertas de empleo, como dijimos recién, en las cuales no hay datos. Son ofertas de empleo donde no hay nombre del empleador, de la empresa, no hay ningún tipo de información del lugar donde la persona va a ir a trabajar. También ofertas de trasladarlo gratuitamente, también por alguna oferta laboral prometedora. Hay gente que confía mucho, que cree. En general, todos los que captan a las personas juegan con el tema de la confianza. Generalmente son personas que están en su entorno o que son del mismo nivel social, de la misma capa social, del mismo barrio, etc. Entonces, esas personas, digamos, pueden convencer más fácilmente a las víctimas. Por ejemplo, una oferta de trabajo engañosa, como dijimos recién, es uno de los mecanismos más utilizados por los traficantes de personas. La víctima le ofrecen algún trabajo que le parece muy bueno, muy prometedor, y después cuando llega a destino, finalmente es explotada, ¿no es cierto? La falta de información, hay que tener cuidado, los casos donde hay poca información,
sobre el trabajo que va a hacer, sobre las condiciones, etcétera. Pero bueno, la víctima es confiada, generalmente está en una situación de vulnerabilidad, esos son los que buscan, los que captan a las personas. Buscan personas que están en situaciones de vulnerabilidad, que tienen problemas económicos, problemas familiares, y le ofrecen la salvación. En este caso, digamos, aunque hay falta de información, la persona confía y cae en la trampa. También la explotación en zonas rurales, como comentábamos hoy, en el cual a la persona se le ofrece vivienda, traslado, alimentación, etcétera, y un sueldo importante, y después el sueldo no lo recibe nunca y las condiciones de vida son muy malas, ¿cierto? También en algunos casos la explotación puede darse en la venta ambulante, en las verdulerías y en los supermercados. En general, no los supermercados comunes ni las verdulerías comunes, pero sí hay verdulerías en las cuales uno ve chicas muy jóvenes, extranjeras, que incluso hablan con acento extranjero y que van rotando continuamente en distintas verdulerías que son de algunos dueños que tienen cadenas de verdulería, y bueno, se supone que, o se sospecha que hay algún tipo de explotación, ¿cierto? Y finalmente, los empleos en los cuales habitualmente se produce la explotación sexual son aquellos empleos que se prometen como empleos de niñera, o se prometen empleos de secretaria, de masajista, de modelo, y estos empleos encubren generalmente una explotación sexual. Bueno, ¿cuándo se produce la explotación? O sea, ¿cuáles son los actos que se supone que son explotación sexual? Cuando se promueve o facilita, se comercializa la explotación, la prostitución. Ustedes saben que la prostitución actualmente no es delito cuando la persona la ofrece por voluntad propia, ¿no es cierto? Lo que está penado por la ley es la explotación o la oferta de servicios sexuales ajenos. Eso es lo que está penado. También cuando se obliga a una persona a realizar trabajos o servicios forzados, generalmente en esos talleres clandestinos, bueno, también en las explotaciones rurales. Cuando también se reduce o se mantiene una persona en condición de esclavitud o servidumbre, cuando se comercializa o se promueve la pornografía infantil, también en muchos casos, digamos, la trata de personas se hace con finalidad de pornografía infantil, de venderla, comercializarla, etcétera, ¿no? Y también, como comentamos hoy, una persona que cualquier tipo de unión se la fuerza, se la obliga a entrar en ese tipo de unión, donde generalmente la persona es reducida a servidumbre, ¿no es cierto? Bueno, ¿cómo son la edad y el tipo de víctimas de la trata de personas? Bueno, ven que las mujeres ocupan el 51%, la mayor parte, más de la mitad de las víctimas de la trata son mujeres. Y después hay niñas y hombres en un porcentaje similar, hombres en 21% y niñas en 21%. Y niños también en 21%. O sea que después los otros porcentajes más o menos son muy parecidos. ¿Por qué hay niños que son víctimas de la trata? 1 de cada 5 víctimas a nivel mundial se dice que es un niño. Generalmente a los niños se los explota con fines de mendicidad, ¿no? Pornografía infantil, explotación sexual, etc. Muchas veces se los recluta para trabajo forzado. Generalmente las manos de los niños que son chicas son aptas para realizar trabajos, digamos, que los adultos les cuesta mucho más hacerlo. Y en algunos casos, hemos visto, en algunos países son reclutados también como soldados para las zonas de conflictos armados. ¿Por qué los hombres? Los hombres generalmente por trabajo forzado, generalmente trabajo forzoso, a veces explotación sexual. Generalmente los casos de hombres son menos conocidos, ¿no? A veces no se hacen públicos. Las mujeres generalmente son las más reclutadas, 2/3 partes, o sea, de cada 3 víctimas de trata, 2 son mujeres. Y generalmente por explotación sexual.
Ven que por ahí generalmente son engañadas con falsas promesas de empleo y después, en el momento de que llegan al lugar donde van a tomar posesión de su empleo, son violadas, drogadas, encerradas, ¿eh? O se la despoja de la documentación, cosas que no tienen documentación no se pueden ir, ¿cierto? Es una forma de tenerla atrapada. Bueno, ahora vamos a ver las acciones, las distintas etapas del delito de trata. El primero es la captación, en que hay alguien que toma confianza o se gana la confianza de la víctima y a partir de eso le hace ofertas laborales para ir a trabajar a otro lugar, que generalmente son muy interesantes y hacen que la persona confíe porque la persona primero se gana su confianza y generalmente, como dijimos, buscan personas que están en situación de vulnerabilidad. Tienen problemas económicos, familiares, etcétera, y entonces es más fácil que acepten estas ofertas, ¿no es cierto? Son soñadores. Después, la segunda etapa de la trata es el transporte. Dijimos que en algunos casos el mismo traficante le provee el pasaje o le da el dinero para que lo compre y otras veces lo traslada en vehículos propios. Generalmente cuando las víctimas viajan por un aviso de empleo, como van emocionadas, generalmente viajan solas y, digamos, la trata o, digamos, la materialización de la trata se produce en el momento de la llegada a destino, ¿no es cierto? Este es el momento de la recepción, entonces, cuando llegan a destino. La recepción implica retener a la víctima en cualquiera de las etapas. Puede ser que la víctima primero vaya arribando a escalas intermedias, en esos lugares también tengan que retenerla hasta llegar al destino definitivo. Y las técnicas que se utilizan, como vemos por ahí, privación de la libertad, evitar el contacto con familiares o con amigos para que no puedan convencerla o despertarla de lo que está haciendo, ¿no es cierto? De esa equivocación que tiene. Puede haber malos tratos físicos o psicológicos, pueden amenazar a la persona, con hacer daño a algunos familiares o también pueden lastimarlo, ¿no es cierto? Lo más común es la retención de documentación y también el suministro de drogas, alcohol, etcétera, para retener a la persona, ¿cierto? Bueno, ¿cuál es la finalidad que tiene la trata? Generalmente es una finalidad de explotación de la persona y tiene distintas vertientes. Cuando se mantiene, por ejemplo, una persona en condiciones de servidumbre, como dijimos recién, matrimonio forzado, o trabajos forzados en condiciones infrahumanas, también cuando la persona sea víctima de alguna forma de comercio sexual, o finalmente cuando se le extraiga algún órgano o un tejido, ¿no? Bueno, y aquí tenemos para terminar, unos porcentajes mundiales, son de los porcentajes de cada una de estas finalidades de la trata, ¿no? Vemos que los trabajos forzados es una de las que más cantidades de personas o de víctimas caen en esta situación. También la explotación sexual, el matrimonio forzado, la extracción de órganos por el momento no es tanta, y finalmente otras situaciones que también ocurren.